Feliz sábado, hermanos. Estamos contentos de estar un sábado más en la casa de nuestro Dios. Qué bueno, estoy feliz de verlos a todos nuevamente. En esta mañana, con el favor del Señor, vamos a abordar un tema que en lo personal me ha traído mucha preocupación y me veo obligado a declararlo porque es algo que Dios ha puesto en mi corazón, pero sobre todo es algo que todos necesitamos comprenderlo. No es algo nuevo, es algo que siempre lo hemos tenido al alcance, pero al pasar el tiempo se han ido descuidando muchas cosas y a veces no le damos tanta importancia ni valor, que yo creo que es importante que cada uno de nosotros volvamos a ese pensamiento y hagamos conciencia de nuestros actos, de nuestras acciones y de nuestra relación con Dios. Así que el tema de esta mañana que vamos a tratar se titula ¿Es peligroso rebajar las normas? Una pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Es peligroso, sí o no? Vamos a ver lo que la Biblia y el don profético nos dicen respecto a este tema. Y voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias al libro de Segunda de Crónicas, en su capítulo 19, versículo 8 en adelante. Por el factor tiempo voy a ir avanzando un poquito para que veamos de qué son varios puntos, pero con el favor del Señor espero que podamos abordarlo todos. Dice la Escritura: puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes. ¿Quiénes eran? O sea, el pueblo de Dios. Y de los padres de las familias de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, ¿qué cosa? Procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad, ¿y qué más? Segunda de Crónicas, capítulo 19. Procederéis asimismo, tomemos nota, con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Y esto es importante, hermanos. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre y entre la ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, ¿qué pasaría? No pecaréis. La Escritura nos dice, hermanos, hablando no solamente a los dirigentes, sino también a los miembros de iglesia, que procedamos en todas estas causas, primordial, en todos estos principios y estatutos que Dios nos ha dado, que nos mantengamos con temor de Jehová, que actuemos siempre con verdad y nos mantengamos con corazón íntegro. Y asimismo a los que se allegasen, se les instruyese conforme a los preceptos y estatutos, y para que ni ellos ni nosotros pequemos contra Jehová. ¿Comprendemos ese principio? Espero que sí, hermanos. Uno de los principios o normas que debemos siempre tener en cuenta es respecto a la observancia del sábado. Es un principio cristiano. Fíjense lo que dice esto. La sagrada institución del sábado es una prenda de amor de Dios para la humanidad.
Es un monumento conmemorativo del poder de Dios manifestado en la creación original y es también una señal de su poder para crear, para recrear y santificar la vida. ¿Para qué? Para recrear y santificar la vida. Porque ¿qué ha pasado con la persona del ser humano? ¿Se mantiene íntegra aún? O sea, el sábado tiene un propósito en sí. Sigue diciendo, noten muy bien, la debida observancia del sábado es una evidencia de nuestra fidelidad a nuestro Creador y de nuestra comunión con nuestro Redentor. ¿Estamos prestando atención? La debida observancia es una muestra de fidelidad y de nuestra relación con Dios. Sigue diciendo, en un sentido especial, la observancia del sábado es una prueba de obediencia. ¿Somos obedientes a Dios? Creo que todos los que hoy en nuestros hogares o en el transcurso de la semana dispusimos el estar en este lugar porque hemos obedecido a Dios. Hemos aceptado su palabra y hemos creído en Él y sabemos que Él es nuestro Dios y por esa razón hemos venido hoy. ¿Cómo podremos presentar en una forma adecuada el mensaje del sábado al mundo? Educación, página 251. El sábado ocupa un lugar muy especial en la vida de los adventistas del séptimo día. El séptimo día de la semana, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, es un regalo de Dios, una permanente señal de su gracia. Es un privilegio, es una cita especial con aquel que nos ama y a quien nosotros amamos. ¿Comprendemos eso? Al nosotros venir a este lugar, nos estamos dando cita con Dios para poder aprender y conocer más de Él. Es un deleite para la adoración a Dios y el compañerismo con los demás. El creyente da la bienvenida al sábado con gozo y gratitud, pero el amor de Dios ha puesto un límite a las exigencias del trabajo. En su día reserva a la familia la oportunidad de tener comunión con la naturaleza y con sus prójimos. ¿Cómo debemos recibir el día sábado? Con gozo y gratitud. Pero ¿saben algo? Hay un problema. Que en el transcurso de la semana, quizás es por falta de preparativos, quizás por muchas razones que puedan haber, cada uno es consciente de sus propias acciones. Y al venir al lugar, en el día sábado específicamente, hay personas que en lugar de estar gozosos y alegres por ir a la iglesia, por estar en la casa de Dios, vienen todos amargados. A veces usted ve a esa persona y cuando usted entra a la puerta, usted quiere decir, mejor me doy la media vuelta y me voy. Porque ¿qué voy a hacer ahí? Pero ¿cuál es nuestra preparación? ¿O qué estamos haciendo? O a veces ya está el día, y ya hemos llegado el día sábado. Ha llegado el día sábado y no se han terminado de hacer todos los preparativos. La ropa, los zapatos, la comida. Y después el enemigo hace que se le pierda un zapato. Y usted dice, dejé mi zapato ahí, pero ya no está. ¿Quién lo movió? Y empieza el conflicto en la familia.
y se viene todo molesto, todo enojado a la iglesia. Y a veces usted viene tan enojado, tan molesto, que con todos quiere arrasar. Y a usted le dice, hermano, buenos días. Y usted, buenos días. Todo molesto. A veces las personas vienen y dicen, esta hermana yo creo que comió piedras. Pero hemos sido descuidados en este asunto. Y es una norma, es un principio, es un regalo que Dios ha dado a su pueblo. Es un regalo en el cual, cuando usted recibe un regalo, ¿cómo lo acepta? ¿Enojado o con alegría? Esperando ver la sorpresa, ¿no es así? Lo mismo pasa con el día sábado. Es un regalo, usted espera en ese día recibir bendiciones, recibir algo de Dios. Pero si vengo todo molesto, ¿y dónde queda Cristo? En ese momento me olvido de Cristo y lo dejo a Cristo por un lado. Y es un principio que Dios ha dado a su iglesia. Y debemos ser conscientes de eso, hermanos. Hacer nuestros arreglos en el transcurso de la semana. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a que guardemos el sábado conforme al mandamiento. Porque hay muchos que descuidamos esta área. A veces tenemos estas cuestiones. Fíjense lo que dice acá. Vamos a repasar esto. Pero el amor de Dios ha puesto límites a las exigencias de los trabajos seculares. Pero dice, en su día reserva a la familia la oportunidad de tener comunión con la naturaleza y con sus prójimos. Es decir, también podemos hacer el bien el día sábado. Podemos visitar, podemos hablarles a otros de la palabra de Dios. Y muchas veces lo primero que hacemos es lo siguiente. Terminó el servicio, terminó el almuerzo, me voy a mi hogar y me voy a dormir. Y luego decimos que estamos descansando en el día sábado, pero ¿saben qué dice el don profético? Le estamos robando a Dios. Porque no es nuestro día, es el día de Dios. Y es el regalo de Dios para nosotros. Porque en el transcurso de la semana usted casi ni ve a su familia. Se la pasa trabajando en otras actividades, casi no ve a su hijo, a su esposa. Y ese día Dios se lo da específicamente para eso, para que pueda convivir. Y ese día, y ese único día que usted puede estar con su familia, es el día que pasa usted más molesto con ellos. Y la pregunta es, ¿dónde queda Cristo? ¿Estamos entendiendo? Es una norma, es un principio que no debemos violar. Y debemos ser conscientes de ello, cada uno de nosotros. Lo otro, principio o norma, la reverencia por el lugar de culto. Dice acá, los cristianos aprecian la omnipotencia de Dios, su santidad y su amor. Manifestar siempre en toda circunstancia un espíritu de profunda reverencia hacia su Dios, su palabra y su culto. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. ¿Cómo consideramos el lugar de culto? ¿Cómo debemos presentarnos? Ya el hermano Rodi lo había mencionado hace un momento. Cuando Moisés estuvo allá se le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. ¿Cuántos creemos que este lugar es santo por la presencia de Dios? Esto es para nosotros, hermanos. No importa la circunstancia. No importa si en ese día yo me he molestado,
que si se me perdió todo esto, yo tengo que venir a la iglesia con un espíritu de profunda reverencia hacia Dios, hacia su palabra y hacia el culto que se hace. Porque no estoy delante de cualquier persona. Ahora, si considero que Dios es amor, yo debo vivir en amor. Y debemos ser conscientes. Dice acá, la humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento, no de uno, de todos los que se allegan a Dios. Patriarcas y Profetas, página 256. Reconocer, ahora fíjense, reconocer que la hora y el lugar de oración son sagrados porque Dios está allí. Oh, hermanos, pero a veces quiero llegar a la iglesia cuando ya la escuela sabática ha terminado. A veces digo, no, pero dicen, no, pero es que este es el último día que tengo para descansar. Y últimamente el día sábado queremos levantarnos a las 7, las 8, las 9. Pero en el día de trabajo usted se levanta a las 4 de la mañana. ¿Qué tan importante es tu trabajo y qué tan importante es tu vida espiritual? Ahí vemos la importancia que le damos a Dios y la importancia y el lugar que toma Dios en nuestras vidas. Porque fíjense, reconocer que la hora y el lugar de oración son sagrados. Dice el don profético en el libro La Educación que muchos desde la mañana comenzamos a robar a Dios. Porque el día sábado no es un día para estar durmiendo. El día sábado es un día en el cual debemos consagrarnos y buscar a Dios de mañana. Y debemos recordar siempre que el lugar donde estamos es sagrado. Cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos. Si se han dado cuenta, algunos que han ido a la corte, que han ido a oficinas, usted ahí tiene que estar reverentes, prestos para hacer lo que se diga. Y aquí estamos frente a la presencia de Dios. ¿No creen que nuestro comportamiento debe ser mucho mejor? Nuestras acciones deben ser mucho mejor. Y otra cosa, no solamente acá dentro donde estamos es un lugar sagrado. No solamente este lugar, sino toda el área es un lugar sagrado. Y en todo este lugar debemos manifestar reverencia. Si usted va a hablar fuera de este recinto, tiene que hacerlo respetando el principio que Dios nos ha dado. Pero pasa algo, y voy a hablarlo abiertamente, porque Dios quiere, hermanos, que nos eduquemos en esta escuela, para que cuando lleguemos al reino de los cielos podamos estar reverentes delante de la presencia de Dios. Porque ustedes se pueden imaginar que los santos ángeles, los querubines, los serafines, cantando a Dios, dándole gloria, honra, y los seres humanos, oh, fíjate que perdí mi teléfono. Oh, fíjate que perdí mi libro. Oh, fíjate que perdí mi zapato. Los ángeles cantando y nosotros seríamos la nota discordante. Hablando sobre otros asuntos y descuidando lo que Dios nos ha dado. Lo digo esto con mucho respeto y amor por cada uno de nosotros.
Y debemos tener cuidado, les digo, en todo lugar que estamos actualmente es santo. Pero a veces hay momentos que vemos circunstancias y acciones. Por ejemplo, al estar en la hora del alimento, debemos ser conscientes que estamos aún en la casa de Dios. Pero muchas veces usted ve y parece un mercado. Papa, chayote, zanahoria. Entonces debemos tener cuidado, porque no estamos en cualquier lugar, estamos en la casa de Dios. ¿Se acuerdan el libro de Mateo 24? Dice que cuando la abominación desoladora estuviera hasta el ala del templo, no estaban ni en Jerusalén, estaban a muchos kilómetros todavía y era un lugar sagrado. Es decir, todo este lugar donde nosotros estamos es un lugar sagrado. Y debemos manifestar respeto por el lugar donde Dios ha manifestado su presencia. No es solamente mantenernos reverentes y silenciosos aquí, sino también en toda esta área. Por eso dice acá, los cristianos que aprecian la omnipotencia de Dios, su santidad y su amor, manifestar siempre, fíjense, en toda circunstancia un espíritu de profunda reverencia. Porque ¿qué aprendemos cuando estamos aquí? ¿No aprendemos eso? Al terminar este servicio, ¿qué debemos manifestar? Que sí escuchamos y que sí aprendimos. O solamente llegamos, como dice Jeremías, como cisternas rotas. Entró agua, pero no lo sostuvo, lo vació todo. ¿Seremos nosotros así? Cisternas rotas que por más que me digan, me entra por un oído y sale por el otro. Debemos tener mucho cuidado. Y lo digo con mucho amor y respeto para todos, tanto para los que estamos aquí, para los que nos ven a través de las redes sociales. Porque es un principio, es una norma que debemos seguir. ¿Recuerdan lo que leímos en 2 de Crónicas? Cumpliendo así, no pecaréis. Porque descuidamos ese principio. Dice acá, Obreros Evangélicos, página 187. Vendrán a la casa de culto no en forma descuidada, sino con un espíritu de meditación y oración. Y evitar toda conversación innecesaria. Tiene toda la semana para hablar. Si pasa algo, para eso existen los teléfonos. Comuníquese, llámese. Pero el día sábado debemos venir con un espíritu de meditación y oración. Y evitar toda conversación innecesaria. ¿Cuántos decimos amén? Porque no solamente podemos decir amén cuando decimos Cristo te ama, sino también debemos decir amén cuando el Señor nos dice haz esto. Porque es Dios quien nos habla. Y tampoco quiero que alguien se moleste conmigo, sino que veamos lo que la Escritura dice, lo que el don profético, lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Ya vimos el primer principio, el sábado, el lugar de culto. La salud y la temperancia. ¿Cuántos hemos ejercido eso? Dice este escrito, Educación, página 195. Tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y las actividades físicas. Dios nos ha dado los 8 remedios de la salud: tomar agua, caminar, descansar. ¿Qué más? Ejercicio, sol y descansar en el Señor, primordial. Todo lo que promueve la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. No sé si usted se ha dado cuenta en algún momento,
Cuando usted a veces siente molesto, frustrado, usted sale a caminar, cuando usted vuelve diferente. Usted ve la naturaleza y usted se maravilla y usted medita en el Señor y todo se ha ido. Porque el Señor ha dado los medios posibles para mantener un equilibrio, un carácter equilibrado. Pregunta retórica: ¿en nuestra alimentación ayuda mucho en cuanto a nuestro carácter? ¿En cuanto a nuestras acciones? Es el objetivo primordial. Porque fíjense, vamos a poner este ejemplo y con todo respeto lo voy a decir. Porque fíjense, si alguien, los que han estudiado medicina, quizás muchos de nosotros conocemos, ¿cuánto tiempo lleva digiriendo una carne? ¿Cuántas horas? 12 horas, algunos hasta más. Pero, fíjense, el cuerpo es tan maravilloso como Dios lo ha hecho. Pero pensemos ahora, en esas 6, 8, 10, 12 horas que han transcurrido, ¿no habríamos comido alguna otra cosa? Y desde que comienza la digestión, usted ingiere otra cosa y lo que se estaba procesando se detiene a esperar lo que va bajando ahora. Y después dice: no, me siento estreñido, me duele la cabeza, me siento cansado. Pero ¿cómo no te vas a sentir cansado si tú has sido el responsable? Son principios, son normas que ayudan en el crecimiento espiritual. Y debemos considerar esto, que nuestro cuerpo ¿es de nosotros? No. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos meditar en ello. Siguiente principio y norma: la vestimenta. ¿Cómo nos vamos a vestir? Dice acá, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 350. El vestir sencillamente y abstenerse de ostentar joyas y adornos de toda clase está de acuerdo con nuestra fe. Como adventistas, fuimos llamados a salir de este mundo y somos reformadores. La verdadera religión que entra en cada aspecto de la vida tiene que tener una influencia modeladora en sus actividades. Nuestros hábitos de vida deben basarse en principios y no en el ejemplo del mundo que nos rodea. Fíjense, ¿de quién debemos aprender? ¿De Dios o del mundo? De Dios. ¿Cuáles son los principios que Dios ha establecido? Una manera sencilla: abstenerse de ostentar joyas. Pero pasa un problema. Antes, los de la iglesia, cuando querían, se iban al mundo, compraban ropa del mundo y allá afuera se vestían como el mundo. Ahora ha habido un problema. Esa modalidad y todas esas cuestiones se ha traído para la iglesia. Y hay gente que dice: no, pero déjalo, Dios lo que conoce es el corazón. Sí es cierto, Dios ve el corazón, pero el hombre ve tu cuerpo. No sé si me estoy dando a entender. Porque tú puedes ayudar a otro a crecer o puede ser su perdición. ¿Estamos entendiendo? Y a veces dicen: no, déjalo. ¿Por qué mejor no los ayudamos a crecer en la gracia del Señor? Porque esto debe ayudarnos a todos. Hemos salido, pero fíjense otra cosa, hermanos. Hay tantas cosas que podemos mencionar. Pero fíjense, debemos ser reformadores. Nosotros también con nuestra vestimenta. Allá afuera y aquí. Pero a veces queremos venir aquí como viste el mundo. Y a veces la gente viene y te ven y dicen: ¿por qué me voy a vestir yo diferente si mira este que está en la iglesia se viste igual que yo?
entonces ¿dónde está el ejemplo de reforma que hay en nosotros? No sé si me estoy dando a entender. ¿O estamos comprendiendo? ¿Cuántos decimos amén? Nuestros hábitos de vida deben basarse en principios y no en el ejemplo del mundo que nos rodea. Las costumbres y las modas pueden cambiar con los años, pero los principios relativos a la debida conducta son siempre los mismos. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y saben, esta parte me ha tocado escucharlo. Sí, pero no creas que son muy duros, pues la moda con el tiempo va cambiando. Y dice la sierva del Señor, incluso ni el sábado se respeta con la moda. Y todos quieren vestirse a la moda. Y si usted no se viste a la moda, hay gente que dice, oh, mira, este es muy anticuado. Pero como cristianos, debemos basarnos en los principios que Dios nos ha dado. Porque Dios no cambia. Y si Dios no cambia, siempre debemos seguir el camino del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Siguiente principio, la música. Y esto es algo que cuando yo estaba analizando esto me hizo temblar. Y les voy a mencionar por qué. El deseo de todas las gentes, página 54, y Patriarcas y Profetas, página 644. Se empleaba la música con un propósito santo, para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro. Pero la música de hoy no hace eso. La música de hoy te lleva a la sensualidad, a la excitación, y no te eleva a Dios. Y estoy hablando no de la música del mundo, estoy hablando de la música de la iglesia. Noble y enaltecedor, y para despertar el alma, la devoción y la gratitud hacia Dios. Ese es el verdadero principio y esa es la verdadera función de la música. Por ejemplo, cuando usted canta, oh amor de Dios, tu inmensidad, ¿qué le hace a usted pensar eso? Y con la melodía que le sigue, ¿él eleva a Dios, sí o no? Sí. Si ponemos los himnos congregacionales y ponemos una música que alguien más lo haya hecho y lo cantan, ¿cuál cree usted que le va a parecer más mejor? ¿O sus oídos van a gustar más? En un momento cuando usted se va a dar cuenta, va a estar moviendo el dedito, su piecito, queriendo seguir ese ritmo. Pero muchas veces esa música no se eleva. No cumple su propósito. Dice acá, Jesús mantenía comunión con el cielo mediante el canto. ¿Cantaba Jesús? Sí. Debe ejercerse un gran cuidado en la elección de la música. Cualquier melodía que participe de la naturaleza del jazz o el rock u otras formas híbridas semejantes, o cualquier expresión de lenguaje que se refiera a sentimientos tontos y triviales, sean rehuidas por las personas verdaderamente cultas. Usemos solo buena música en el hogar, en las reuniones sociales, en la escuela y en la iglesia. O sea, en todo lugar. No es solamente, en la iglesia voy a escuchar los cantos congregacionales y después escucho otra música. Escucho algo diferente. Y todo esto, estaba escuchando hace poco a alguien dar un tema. Y me puse a pensar mucho en esta cita de una persona que estaba poseída por un demonio.
Y la familia de esa persona le ponía la radio cristiana para que escuchara, incluso una radio adventista, para que escuchara. Y la persona que estaba poseída por ese demonio, cuando este ministro llegó a visitarla, le dijo lo siguiente: pero él, o sea, el espíritu maligno, la persona le dijo, oye, pero él es bueno. Él es bueno, le gusta la música, canta conmigo. Y después él dice, desde ese momento yo sentí que el diablo mismo me había reprendido. Porque ¿cómo es eso de que él es bueno? Y él menciona un canto y yo rápidamente lo busqué, que se llama Todopoderoso. Y tiene letra que va mencionando con la Biblia, el Todopoderoso, porque ¿quién es el Todopoderoso? Es Dios. Pero la melodía que lo acompañaba, hasta me dolieron los oídos, porque tenía tanta batería, tantos instrumentos que retumbaba mi oído. Y esta mujer decía, pero él es bueno. Y él dice que cuando él cantó los himnos congregacionales, los himnos, el espíritu maligno le dijo, cállate. Y a veces, y en esto yo me puse a pensar, ¿cuáles himnos debemos cantar? Y yo he dicho, me quedo con los congregacionales. Porque son cantos que nos elevan a Dios y cumplen su propósito. Pero todos estos otros, y en el transcurso de esta semana, puse varias emisoras radiales, tanto de aquí y de otros países en internet, escuchando el tipo de música que ponen. Y todas esas músicas están tan distorsionadas que yo digo, si se presentase un demonio dirían, esa música me gusta. Esa música me agrada. Por eso debemos tener mucho cuidado con la música que escuchamos. Y es una norma y es un principio. Y nuevamente volvemos al punto que estábamos anteriormente. La gente dice, no, déjalo, cada uno con su gusto. Incluso, ¿saben? El primer himnario adventista, uno de los primeros que salieron, se llamaba Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así se titulaba uno de los himnarios que salieron, el himnario adventista. Pero hoy se ha introducido una música que usted dice ya no parece adventista. Y ahora pregunto, ¿dónde quedaron las normas? ¿Dónde quedaron los principios? Pasamos por arriba de los principios y nos olvidamos. Escuché a otro decir, no, es que cada uno tiene gusto de música, en la casa cada uno escucha una música diferente. ¿Saben cómo le dicen a los himnos del himnario? Esos son cantos de los viejitos. De los jóvenes en música moderna, dicen hoy en día. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que al escuchar esa música le estamos abriendo la puerta al enemigo. ¿Estamos entendiendo? Le estamos dando cabida al enemigo, pero nosotros somos los responsables. Y es un principio el que Dios nos ha dado, en el que seamos cuidadosos. Porque eso, el himno, los cantos, la música, dice, se emplea con un propósito santo, para elevar los pensamientos a aquello que es puro, noble y enaltecedor. Ese principio debe cumplir en la música que escuchamos. Si ese principio no lo cumple, esa no es música sagrada. Y debemos tener mucho cuidado. Pero viene la otra parte, tomando en cuenta los principios.
Hay muchos más que no lo voy a mencionar por el factor tiempo. Y voy a entrar en este otro punto. Pero hay algo que el mundo hace, hermanos. El mundo ofrece fama, ofrece honra. Todo eso ofrece el mundo. Y vamos a ver el caso de alguien. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, en su capítulo 3, versículo 13 al 14. Vamos a tratar de ir avanzando porque el tiempo se va avanzando. Pero quiero que todo esto quede muy en claro. Que los principios no deben removerse. Que los principios siempre deben estar ahí. El Señor dijo que cumpliendo todo esto no pecaréis contra Jehová. Ni tú, ni tu hermano. Dice la Escritura: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. David solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Versículo 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Versículo siguiente. Se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. ¿Cómo anduvo David? Cumpliendo ese principio que mencionamos al inicio. Continúo la lectura. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Hagamos una pausa ahí. ¿Qué fue lo que Salomón pidió? Sabiduría, un corazón entendido para poder juzgar las acciones del pueblo. Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, y ahí enumera lo que Dios le dio. Pero a Dios le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Ahora pasemos a otro relato hablando de esta misma persona. Y otras acciones que cambian. Aquí se ve cómo Salomón actuó de una forma tan maravillosa, pidiendo el conocimiento a Dios, tomando en cuenta a Dios en lo que él iba a hacer ahora. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 10, y vamos a ver otra acción de Salomón. Fíjense lo que dice. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales había dicho a los hijos de Israel: no os allegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor,
y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Es decir, Salomón estaba rodeado de mujeres. Pero fíjense, esto es un problema tan grande que me impresionó cuando leí una cita referente a esto. ¿Qué pasó con Salomón al rodearse de tantas mujeres? Versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a los dioses ajenos. ¿Hacia dónde vio Salomón? ¿A Dios o al mundo? Al mundo. ¿Hacia dónde está puesta nuestra vista? ¿A Dios o al mundo? Fíjense lo que pasó con Salomón. Embargado, dice el don profético, Profetas y Reyes, página 39, embargado por un deseo abayazador de superar en ostentación a las demás naciones, el rey pasó por alto la necesidad de adquirir belleza y perfección de carácter. Al procurar glorificarse delante del mundo, perdió su honor e integridad. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Se mantuvo firme en las normas y principios y estatutos? No, al contrario, como dijo, a fin de glorificarse a sí mismo, puede ser que llegaron los halagos: tú eres un buen rey, tú eres un rey tal, y vio jóvenes bonitas en Egipto y se fue para allá. Y después vemos el resultado. Las enormes rentas adquiridas al comerciar con muchos países fueron suplementadas por gravosas contribuciones. Así el orgullo, la ambición y la prodigalidad y la sensualidad dieron frutos de crueldad y exacciones. El espíritu concienzudo y considerado que había señalado su trato con el pueblo durante la primera parte de su reinado había cambiado. Fíjense lo que pasa, hermanos, cuando nosotros rebajamos las normas. Fíjense lo que pasa cuando nosotros rebajamos los principios. En este estudio yo pude darme cuenta que cuando rebajamos las normas, rebajamos los principios, viene una caída sobre otra. A tal grado de que parece que usted entiende, pero no entiende. Porque esto mismo le pasó a Salomón. Parece que entendía, pero ya no comprendía a Salomón lo que estaba pasando. Sigue diciendo acá: después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, degeneró en un tirano. Antes había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser opresor y déspota del pueblo. Todo lo contrario. Fíjense hasta qué grado llegó el haber descuidado esa relación que debía mantener con Dios, porque incluso David le había dado las enseñanzas, los principios para que se mantuviese y así no pecara contra Dios, pero Salomón no hizo caso y desobedeció. Erigió altares, hizo casa para él mismo, para todos sus reyes, hizo altares para sus ídolos. Voy a ir resumiendo por el factor tiempo. Dice Profetas y Reyes, página 41.
La conducta de Salomón atrajo su inevitable castigo. Al separarse de Dios para relacionarse con los idólatras, se acarreó la ruina. Al ser infiel a Dios, perdió el dominio propio. Y eso pasa, hermanos. Cuando usted rebaja las normas, cuando usted rebaja los principios y da cabida. El sábado pasado yo también había leído una declaración de esto, que muchas veces hay dos cosas, la influencia suya y la influencia de otra persona. Y muchas veces no es su influencia suya la que tiene más autoridad, sino la influencia de otra persona. Y a veces usted, por agradar a otra persona, lo que usted hace es rebajar las normas. No sé si me explico en esta mañana. Que descuidamos eso. Por tratar de quedar bien con las personas, quedó mal con Dios. Y a partir de ese momento, hay una línea tan delgada que a partir de ese momento se pierde ese dominio propio. Y después viene una caída tras otra. Fíjense que aparte, primero, desapareció el dominio propio. Siguiente, desapareció su eficiencia moral. Sus sensibilidades delicadas se embotaron. Su conciencia se cauterizó. El que durante la primera parte de su reinado había manifestado tanta sabiduría y simpatía al devolver un niño desamparado a su madre infortunada, degeneró al punto de consentir en que se erigiese un ídolo al cual se sacrificaban niños. ¿Se acuerdan de ese juicio que Salomón hizo? Cuando dos rameras se acercaron a él y cada uno tenía un bebé y una se acostó arriba del bebé y lo mató. La otra, dice la escritura, el relato bíblico, muy de mañana se levantó e intercambió los bebés. Y trajeron este caso a Salomón. Y después Salomón le dijo, bueno, como no se sabe de quién es, vamos a hacer una cosa, tráigame una espada. Y partamos al niño a la mitad y cada uno se queda con una parte. Entonces la madre dijo, no, mejor que se lo quede ella. La madre verdadera. Renunció a su hijo para que siguiera vivo. Entonces Salomón dijo, esta es la madre. Fíjense la sabiduría de cómo pudo devolverle su hijo a esta madre. Pero ahora Salomón había perdido ese juicio. Ahora Salomón mismo había edificado un altar en el cual se sacrificaran a los niños. Había quedado embotado definitivamente. Y todo por rebajar, por descuidar los principios que Dios le había dado, Dios le había indicado y David, su padre, le había enseñado. ¿Estamos entendiendo? Por eso les mencionaba, ¿hay peligros al rebajar las normas? Demasiados. Vemos a Salomón, un hombre sabio, lleno de sabiduría, que cuando los reyes venían, regresaban admirados por la sabiduría de Salomón. Pero en este caso había cambiado. En este caso era todo diferente. Vayamos al libro de Efesios, donde fue la lectura bíblica. Efesios capítulo 4, versículo 17. Y esto pasó con Salomón. Dice la escritura, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo ¿qué cosa? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Y esto le pasó a Salomón. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esto pasó con Salomón.
De poseer una esposa, 700. Y luego 300 concubinas. 1000 mujeres. El entendimiento de Salomón estaba todo embotado, todo oscuro. No podía comprender sus acciones y sus actos ahora. Pero había rebajado las normas. Había rebajado los principios. Dice el libro de los Salmos, capítulo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 y 26. Pues habiendo conocido a Dios, como en el caso de Salomón, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, como el caso de Salomón. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves y de cuadrúpedos y reptiles, lo que pasó con Salomón. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual sea bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron uso natural por lo que es en contra de su naturaleza. Y fíjense lo que dice el don profético respecto a esto. Patriarcas, Profetas y Reyes, página 41. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado. ¿Qué es enervado? Sujeto a otros y afeminado. ¿Qué entendemos nosotros por esa palabra? Afeminado. Como busqué la definición que decía homosexual. Después de estar rodeado de tantas mujeres. Exacto. Ya no sabía qué más probar. Que llegó hasta este punto. Y no solamente eso, fíjense lo que sigue diciendo. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. Es decir, Salomón estuvo a punto de no creer en Dios. Fíjense, era un hombre viril, noble, sabio, pero llegó un momento cuando él descuidó los principios, las normas, los estatutos, los mandamientos de Dios, y fíjense el resultado ahora. Se le fueron las cabras al monte. Y ahora vemos el resultado. Ahora, pregunto, amada iglesia, hermanos y hermanas, si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos los principios, las normas que Dios nos ha dado para mantenernos firmes y para mantenernos en el camino, si descuidamos todo eso, ¿acaso no nos pasará lo mismo que a Salomón? Tal vez no a ese grado, pero estar lejos de Dios. Desde el momento en que usted viola un principio, comienza la caída. Debemos tener mucho cuidado. Y ya les mencioné cuáles principios debemos cuidar nosotros.
Hay muchos más. Por el factor tiempo ya no los mencioné, pero hay muchos más que debemos cuidar. La incredulidad, fíjense hermanos, en aquel momento cuando Salomón estaba en relación con Dios, obedecía a Dios, era feliz. Después pasó esto, la incredulidad destruía su felicidad. ¿Quién quiere ser infeliz? Nadie. Todos queremos ser felices. Pero la única felicidad lo vamos a encontrar si obedecemos a Dios. Y a veces pensamos que todo lo que Dios nos da es una carga. Pero no es una carga. Dios quiere que tú seas feliz. Y por eso te da esas instrucciones. ¿Tú quieres vivir infeliz? Debemos ser dependientes siempre de Dios. Con Salomón pasó algo, nada más lo voy a resumir. Dios le dijo que los que iban a gobernar a Israel no compraran caballos ni tantas artillerías, que dependieran del poder de Dios. ¿Y saben qué hizo Salomón? Desde Egipto comenzaron a traer carrocería, caballos y tantas cosas. Fíjense todo lo que Salomón hizo por agradar no solamente al hombre, sino que había perdido la cordura, podemos decir. Y todo por agradar a sus mujeres. Por eso nosotros debemos tener cuidado. Tanto los matrimonios, el noviazgo, porque también ese es otro principio que no lo mencioné, es otra norma, el noviazgo, todo eso, la relación con el mundo, como dice la Escritura, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y que ese principio mantengamos en nosotros. Y que tengamos cuidado con las personas con quienes nos relacionamos. Sigue diciendo acá, ya para ir concluyendo. Debilita a sus principios y degrada su vida. O sea, lo que veníamos hablando. La justicia y la magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformó en despotismo y tiranía. Pobre y frágil naturaleza humana. Poco puede hacer Dios en favor de los hombres que pierden el sentido de cuánto dependen de Él. El libro de Isaías 52 dice: apartaos, apartaos de ahí y no toquéis cosa inmunda. Y con esto finalizo. Los cristianos deben mantenerse distintos y separados del mundo. Su espíritu, de su espíritu y de su influencia. Dios tiene pleno poder para guardarnos en el mundo. ¿Cuántos creemos eso? Que Dios tiene poder para guardarnos. Él dijo eso: yo he vencido al mundo y viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Que esas sean nuestras palabras. Sigue diciendo: pero no debemos formar parte de Él. El amor de Dios no es incierto ni fluctuante. Él vela siempre sobre sus hijos con un cuidado inconmensurable, pero requiere una fidelidad indivisa. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Es decir, no debemos tener un pie en la iglesia y el otro en el mundo, porque causamos más peligro incluso aún todavía. Dice el don profético que causan más daño los que son tibios que los que son fríos y calientes. Entonces tengamos cuidado. Salomón había sido dotado de sabiduría admirable, pero el mundo le atrajo y le desvió de Dios. Los hombres de hoy no son más fuertes que él. Fíjense, los hombres de hoy no son, hombres y mujeres no son más fuertes que Salomón. Propenden tanto como él a ceder a las influencias que ocasionaron su caída. Así como Dios advirtió a Salomón el peligro que corría,
Hoy amonesta a sus hijos para que no pongan sus almas en peligro por la afinidad con el mundo. Les ruega, por lo tanto, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que aquí está la promesa, hermanos. Si nos mantenemos firmes, si obedecemos a Dios y mantenemos esa fidelidad indivisa que en un momento digamos, no tengo problemas, me voy al mundo. No, mantengámonos firmes confiando en el Señor, que el amor de Dios no cambia. Dios nos ama y Dios siempre está pendiente de todos sus hijos. Pero sobre todo, Él dice, no toquéis lo inmundo. No vayas al mundo. Cuida los principios, cuida las avenidas. Me gustó esta ropa, pero eso debemos pensar. Cuando yo voy a la iglesia, siempre debemos pensar primero, Señor, ¿te agrada esto? Porque Dios nos ha hecho hermosos, bellos y guapos desde la creación. Pero no hay que buscar vanidades. Debemos apreciar lo que Dios nos ha dado. Y sobre todo, decir, Señor, lo que yo he visto, lo que yo hago, ¿te glorifica? Y si no es así, busquemos algo que glorifique al Señor. ¿Cuántos decimos amén por este mensaje? Esperando, queridos hermanos, que cada uno tome esa iniciativa y que podamos glorificar a Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ir de rodillas para concluir con una palabra de oración. Padre celestial que moras y reinas en las alturas de los cielos, te damos gracias una vez más por tu palabra. Padre, que todas estas palabras no salgan vacías, no sean palabras vacías. Que cada uno de nosotros como individuos, como personas, podamos ser conscientes de nuestra relación contigo. Y que todas estas palabras podamos atesorarlo en nuestras vidas. Y que podamos ser fieles a ti. Perdona si te hemos fallado. Perdona si hemos descuidado esos principios. Pero ayúdanos, Señor, a volver al camino y ser fieles. Que busquemos no agradar al mundo, sino agradarte a ti. Y si el mundo se molesta con nosotros, queremos estar siempre confiados en ti, de que tú estás con nosotros. Guárdanos en tus brazos de amor y que al salir de este recinto, Padre, podamos mantener la reverencia. Y que al salir y ir a nuestros hogares podamos ir meditando en todas estas palabras. Que tu palabra en nosotros sea una palabra viva y sean palabras para vida eterna. Bendice los alimentos que hemos de ingerir a continuación y ayúdanos a poder cumplir ese requisito que tú nos has mandado. La temperancia y cuidar nuestra salud. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén, Señor.